de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Mari Compuché, Mari Pulamien, esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y bueno, hoy estamos de fiesta, ¿eh? La verdad que bueno, muy conmovidas y agradecidas porque se ha podido realizar la entrevista a Mireille Fano, que teníamos interés, ¿no? de que conociera todo el caso justamente de José Delfín. Así que Silvina, muy bienvenida. Un gusto poder compartir estos territorios también, ¿no? Y seguir trascendiendo y seguir en la lucha. Sí, muy buenas bienvenida. noches, muchas gracias. Qué lindo tenerte acá presente. Sí, estoy muy contenta de estar con ustedes también. Sí, está bien. Estoy muy contenta de estar con ustedes también. Ahí va. Bueno, la verdad que, y sobre todo en este contexto, ¿no? Los 50 años del golpe, la verdad que nos ha llevado a una cantidad de recuerdos, de trabajos, de bordados, de recuperar memoria de diferentes modos. Y bueno, vos también estás un poco por eso acá ahora, ¿no? En Buenos Aires. Sí, vine a Buenos Aires porque empezamos un documental sobre el tema de los 50 años, un poco alrededor de interrogar la cuestión del negacionismo, cómo el negacionismo puede volver después de tanta construcción social que hizo la Argentina, es un modelo en el mundo, los juicios, nuestra lucha, años de lucha por la verdad y la justicia, lograr finalmente encarcelar a los militares y de golpe aparece este negacionismo que lo veíamos venir porque nosotros en el 2020 le habíamos pedido a Alberto Fernández una ley antinegacionista y le habíamos mandado, porque en Europa hay leyes antinegacionistas que construyen justamente un vivir juntos, porque uno no puede decir cualquier cosa a todo costa y a todo precio, Claro. porque herís, porque rompes, y eso no se reconstituye fácilmente. Entonces habíamos pensado justamente después, fue con el negacionismo que empezó, no sé, Darío Lo Pérfido, por ejemplo, eso fue en el macrismo, cuando trabajaba en la Intendencia de Buenos Aires, creo que era representante de la cultura. Sí, en el Sí, Ministerio de Cultura. Sí, y que acaba de fallecer Lo Pérfido. Pero Sí. bueno, en ese momento le habíamos hecho todo un cuestionamiento sobre sus palabras, sobre sus propósitos, y habíamos pedido que se analizara la posibilidad de una ley antinegacionista en Argentina y nada, fue raro porque claro, no se pudo hacer porque en ese momento incluso gente nuestra dijeron que no, que mejor la libertad de expresión, pero bueno, eso no impide la libertad de expresión, el negacionismo es otra cosa, el negacionismo es daño, no es libertad. Entonces bueno, en un cierto modo pienso que ahí hubo como un fallido en no tomarse en serio lo que significaba un propósito negacionista. Claro, porque ahora, viste, se duda de los 30.000, se duda de tantas cosas, ¿no? Sí. Cómo se pierde la memoria con tanta facilidad. Sí, además fue una lucha muy, muy ardua, no es que es algo que surgió, nadie nos regaló nada, fuimos durante años justamente tratando de contrarrestar esa impunidad y de contrarrestar ese relato de negación, que no era negacionismo quizás como el de hoy, pero era una negación de lo que había pasado en la dictadura. Claro. De niños nosotros nos decían que los desapariciones no existían, que eran todas mentiras, y todo eso se fue probando con los años, poco a poco. Y esa prueba que fuimos aportando con testimonios, pero no solo con testimonios, también con datos. Por ejemplo, no sé si vieron la película Traslados. Bueno, están los datos de los vuelos de la muerte, los tenemos en los carnés de vuelos de los pilotos de cada avión, por ejemplo. Hay datos, hay archivos
Y justamente una de las grandes exigencias fue abren los archivos, Claro. porque justamente ahí podemos encontrar lo que nos falta para quizás hacer esa vuelta más y construir algo juntos que pueda ser algo saludable para todos al final. Pero bueno, el tema es que no a cualquier precio, no de cualquier manera y no con negacionismo, eso es imposible. Claro, y encima ese negacionismo lleva a creer que los que están presos, no sé, están presos porque hubo juicios, ¿no? Hubo por juicio, eso. estuvo probado, Sí. fue en una justicia completamente respetuosa de todas las garantías legales, fue una justicia normal, natural, del derecho natural argentino, no fue un juicio ad hoc, no fue un juicio aparte, fue realmente algo que se hizo en todas las reglas de la justicia. Entonces, en un cierto modo, empezar a negar eso después de todo. No, negar lo que hicieron, claro. que ahora parece que si ahora, los ponen en libertad parece que no hicieron nada. Claro, ahora ni siquiera los niegan, porque ellos cuando hablan de memoria completa, en un cierto modo no están negando, lo están reivindicando. Porque cuando ves el video que hicieron el año pasado, el video no es solamente queremos ser reconocidos nosotros también como víctimas. Que bueno, eso hasta cierto punto lo podemos discutir en una mesa, pero con altura, no de cualquier manera, porque bueno, no es lo mismo, y nunca va a ser lo mismo un terrorismo de Estado que un movimiento social y popular que quiere cambiar las cosas. No es lo mismo, nunca lo va a hacer. Entonces no podés ni equiparar, pero bueno, se pueden discutir, pero no de cualquier, otra vez más, no de cualquier manera. Y es cierto, cuando hay una negación del crimen, cuando se probó 1000 veces, y se probó, no sé, en los niños apropiados, se probó en los ex detenidos, se probó de 1000 maneras, pero nosotros lo vivimos, no es que es algo que no se vivió. Entonces eso es algo que sí me parece que tenemos que ponerle un freno muy importante, y es por eso que bueno, vine a filmar un poco esos 50 años, interrogar a la sociedad y a la gente que construyó esta historia sobre qué significa justamente esa vuelta de un negacionismo que nos hace, que nos está dañando y nos está haciendo verdaderamente mucho mal, yo creo, como sociedad. Y sí, estamos retrocediendo en leyes, en todo. Pero además el ataque es en todos los terrenos, no es solamente en los derechos humanos adquiridos, ligados a la dictadura. Es todos los derechos. Todos los derechos, claro. Sí, sí. Es transversal. Y es finalmente muchos, por ejemplo, la reforma laboral era la reforma que quería pasar la dictadura, que no logró ni la dictadura pasarla. Y hoy la están pasando así como si fuese un trámite. Sí. Es impresionante. Eso es lo que te indigna realmente, porque tiene consecuencias muy fuertes sociales. No es algo, y además, otra vez más, nosotros, la gente de esa generación que luchó para cambiar las cosas, cuando vos lees sus escritos, cuando vos lees los diarios de esa época, hablan de lo mismo. No es que estaban en otro planeta, no es que estaban esperando cambiar las cosas como si de golpe iban a crear otro mundo, no. Estaban hablando de lo mismo, de la soberanía, de los derechos sociales, de un mundo más equitativo, de un mundo más horizontal, en el sentido de que haya una repartija más justa. Era eso el programa, no era el proyecto, no era otra cosa. Entonces, ponerlos en una cosa como si fuese totalmente fuera de órbita, que es lo que tratan siempre de hacer, es ridículo. Y yo pienso que hay que retomar un poco el legajo de esa generación en ese sentido, es decir, que nos den, que retomemos lo que ellos quisieron hacer, y lo retomemos porque es el único camino posible para salir algún día adelante, es realmente. Entonces, bueno, vine un poco con esa perspectiva. Aparte, esa perspectiva poder llevarla a los jóvenes y a los niños, ¿no? Es totalmente. Todo un trabajo también muy, muy interesante y difícil. Sí, tratamos de difundir y de construir, porque eso es una cuestión de construcción, es una cuestión de compartir, es una cuestión de crear juntos finalmente, porque la cuestión es vivir juntos, no es otra cosa. Entonces, ¿cómo queremos vivir juntos? ¿Todos contra todos? ¿O vivir juntos justamente pasando momentos que nos permiten
crear, que nos permiten existir, que nos permiten, no sé, tener perspectivas de vida y perspectivas como país y perspectivas como sociedad para salir adelante. Me parece que es algo que hay que darle una vuelta más en ese sentido y no pensar que lo vamos a lograr estando siempre confrontados uno contra otro. Después, obviamente, lo que esa parte de la sociedad que hoy trata de surgir de una manera institucional, esa parte de la sociedad la tenemos que combatir y la estamos combatiendo, no es que la estamos dejando pasar. Por ejemplo, en este momento en París hay no sé si leyeron, hubo una movida porque el director de la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria sacó la placa de los 30.000 que habíamos puesto hace unos años. Sí. Y está tomando una dimensión que es importante, porque de golpe están haciendo así como diferentes movidas. Mañana tienen cita, los compañeros de ACAF tienen cita con el director de la CITE Internacional, no solamente de la casa, pero de la CITE global universitaria, para ver qué se puede hacer contra eso, porque no es que es algo que es aceptado, el negacionismo no es aceptado, en Francia, en Alemania, en España hay leyes antinegacionistas, porque no puedes dejar de decir cualquier cosa y no puedes dejar que eso se vuelva violencia de nuevo, porque es lo único que produce. Es ruptura, violencia, y es realmente llevar a la gente a quedarse en una situación de desamparo al final, realmente. Sí, es terrible lo que hemos vivido acá también, ¿no? Con los 30.000, también una cantidad de movidas y, bueno, de recuperar la memoria, ¿no? Constantemente, que nosotros como pueblos indígenas o también la negritud es una constante, ¿no? Nos viven negando, hubo una campaña al desierto, nunca hubo desierto, es decir, todos los días tenemos que estar, ¿no? Tratando de recuperar el verdadero relato, la verdadera historia. Pero justamente yo pienso que eso viene de lejos, no es algo, esta parte de la sociedad que trata de campaña del desierto donde no había un desierto y siguen diciéndolo de la misma forma y es muy difícil, es muy difícil. Yo pienso, hay no sé si vos a lo mejor a la distancia, hay una sociedad dentro, vamos a hablar de Argentina, ¿no? Hay una parte de la sociedad que está como en otro país, que no es el que vivimos nosotras con tanta violencia. ¿Hay alguna parte de esa, desde lo lejos? Pregunto, porque parece como que hay una cierta, entre el celular y la IA y no sé qué, hay gente que está en Narnia. Sí, eso seguro, que es un poco la gran pelea actual y la gran lucha actual también, es cómo recuperar esos espacios. Yo creo que la única manera de recuperarlo es juntarse, es estar juntos, es recrear lazos, es que los chicos jueguen de nuevo juntos, es realmente el estar juntos, el estar codo a codo, acuerpándose. Es lo que yo te decía un poco, me parece que en este momento de crisis, en todo este momento de los 50 años y una cantidad de cosas que se juntan, la gente empezó a volver a las asambleas, nos juntamos a abordar, es decir, aparecieron momentos de encuentro, ante tanta impunidad, ¿no? Y todo lo que se está viendo, y yo creo que ahí está la verdadera Argentina en un cierto modo, porque esa Argentina es la que surgió también, en los 90 la gente no tenía nada y se puso a hacer asambleas, se puso movimientos piqueteros, se puso de todo para justamente sobrevivir juntos. Y yo pienso que ahí hay una cosa que forma parte de nuestra estructura como pueblo. En esa época venía de afuera, es como que todo parecía que venía de afuera, todo lo que era el capitalismo, así como tan fuerte. Ahora es como que están más adentro. O sea, y no sé, porque los militares estaban adentro. Sí, no se fueron. No se fueron, es eso el problema. Es que nunca se fueron. Nosotros teníamos más conciencia del ataque exterior, pero el ataque exterior es el mismo hoy. Es el mismo, salvo que cambiaron los modos, pero el ataque exterior
de las multinacionales, de Estados Unidos, de Israel, de diferentes... Pero nos está pasando en toda América Latina, no es que es algo... ¿no? Pero antes también. Sí, siempre estuvieron. Lo que pasa es que parece que hoy se nota más, ¿no? No, yo pienso que hoy lo que se nota más es el hecho de que haya una parte de la sociedad que justamente vive en otro mundo y que tenés la sensación que le pasa todo por arriba, que todo les rebala. Y eso no era nuestra sociedad antes. Había una parte, pues, no sé si se acuerdan de la dictadura, había gente que vivía en eso. Todo y además estaba esa cosa media bestia de, no sé, de las publicidades, que nosotros somos derechos humanos, que nosotros no sé qué, que era todo. O que eran esos que vivían en las villas y qué sé yo. ¿no? Había nunca era el vecino de al lado. No, nunca, nunca. Y había toda esa cosa también de un mundo feliz, de tratar de mantener las cosas. A mí es eso lo que me hace pensar en este momento, es esa cosa de tener la sensación que todo sigue plácidamente. Me acuerdo en los 90 cuando renacieron las murgas, después de haber sido... Sí, ¿te acordás? Sí. Bueno, en ese momento... Hemos contribuido para eso. Claro, pero del renacimiento de las murgas también salen las asambleas, también salen las bibliotecas populares, como que hay que... Pero ahora era como una o en muchos casos fue como una cosa de, bueno, bailemos que está todo bien, ¿entendés? Bueno, esa es la parte que preocupa porque decir, pero... Bueno, mejor bailar igual, siempre. O cantar, como dice Carlos. Claro, hay que cantar para espantar. Hay que seguir, ¿viste? Por lo menos los demonios. Sí, por lo menos bailando, ¿viste? No sé, por lo menos te transmutar la energía, ¿no? Bueno, otra cosa que pasó, que también lo habrás visto, es la solidaridad en el sur con los incendios. Ya desde el año pasado, este año también, es decir, aparece esto, ¿no? En medio de la crisis aparece todo esto que también a uno lo revitaliza. Claro. Sí, son las brigadas que se generan espontáneamente, pero eso eso es nuestro ADN. Sí, y yo pienso que ese ADN viene mucho de los pueblos originarios y de lo que fue el gaucho, de lo que fue esa mezcla que sí se insertó en la sociedad argentina como una sociedad que la gente quiso, la gente que vino, porque justamente, bueno, eso fue una discusión, por ejemplo, no una discusión, pero una pregunta que le hice a Mirai sobre lo que era la diferencia entre el colono y el migrante, porque hay una diferencia que hay que hacer, porque pienso que si mezclamos los dos, es como que, está bien que muchos migrantes se favorecieron del hecho que cuando llegaron tuvieron un rol muchos migrantes se favorecieron cuando llegaron, que el hecho de ser blanco, que el hecho de no sé qué, tuvo un factor que favoreció. Claro, que favoreció. Claro. Pero se salían de Europa cagados de hambre, no es que estaban en un afán de colonizar otro pueblo. No, al principio sí, pero no digamos... Aparte por una necesidad, no es que dejaron Europa porque dijeron, bueno, al contrario, fueron como acá, los migrantes también, ¿no? Por eso, entonces me parece que ahí hay que hacer una diferencia y hay que hacer por lo menos un trabajo de reflexión sobre eso. No sé, todavía no tengo una respuesta clara, pero me parece que hay que ir diferenciando justamente lo que generó la oligarquía colona, porque todavía es la misma al final, y lo que generó la gente que se fue insertando en la sociedad y que fue finalmente haciendo este pueblo con la gente que vivía acá y que eran los pueblos indígenas y fueron juntos avanzando. Y esa gente hoy por hoy está tan machacada como los otros. Es eso el tema, es que me parece que hay algo, obviamente es como que lo que yo siento es que los pueblos indígenas como que viven esto desde siempre. Y hoy es como que el pueblo entero lo está viviendo. Entonces como que ahí hay un momento que quizás haya que unir las fuerzas y ir para adelante juntos en ese sentido. Encontrar el modo. Construir un relato común del lugar de cada uno en la historia. A mí me parece que a mí siempre me molestó mucho la gente que tomaba el lugar de otro. Bueno, en nuestras historias hay un montón de gente así, pero las nuestras también. Las ustedes también, me imagino. Pero viste que cuando vos estás en tu lugar y luchás desde tu lugar y de lo que sos, de tu entidad, sos re fuerte, pero tenés que ser humilde y ser un poco
consciente de lo que sos y de lo que es el otro y construir desde esa multiplicidad, esa diversidad, y me parece que es eso lo importante, no es hacer que yo, por ejemplo, no sé, de golpe yo cuando empecé con la película sobre el terricidio y toda esa problemática, fue para acompañar el libro que estaba saliendo de Moira. Yo en ningún momento pensé retomar una voz, era más unamos la fuerza. El libro estaba saliendo en francés, había que explicar un poco allá lo que era el terricidio. Claro, que era el terricidio, porque si no el libro era más difícil, porque Moira no está siempre, cuando viene ella, obviamente, que es genial, pero cuando no está, es por eso que con la edición de Mujeres que edita ese libro en francés, me pidieron, que yo trabajo con ella sobre todo el tema audiovisual, me pidieron de hacer la serie de entrevistas, que se transformó más en un documental. Al principio era una cosa más chiquita. Pero y eso lo presentaste hace poco, el combate de las mujeres indígenas contra el terricidio. Sí, eso lo presenté hace poco en el marco de un evento que hicimos por el fuego en la Patagonia, porque hay un grupo que se llama Teje que viene trabajando hace un tiempo sobre como una recaudación de fondos para ayudar a las brigadas justamente que se crean espontáneamente. Y lo bueno es que lograron, por ejemplo, no sé, pagar algún otro camión o algo, o alguna máquina viste, que permite mandar agua más fuerte, bueno, ese tipo de cosas, de motores y todo eso. Bueno, es un poco para eso la recaudación. Entonces, con María Luisa Müller, que vino conmigo. Hermosa María Luisa, que nos ha ayudado en todo esto y ha permitido esto también. Claro, que vino con nosotros a la Patagonia. Y ahí fue invitada Mireille. Y ahí la invitamos a Mireille, y Mireille era un poco la voz que podía darnos un poco, lo que vos decís, un poco de altura, porque ella viene de todo el movimiento descolonial y todo lo que fue, bueno, un poco el legado del padre sobre lo que fue el colonialismo, la necesidad de descolonización. Y fue así que bueno, en esa ocasión le dijimos, bueno, Irma y Sandra quieren que les respondas algunas preguntitas. Y ahí, bueno. Sobre todo poder difundir el caso de José, ¿no? Claro. Saber qué pasaba, si ella tenía o no. Bueno, lo bueno es que ella pidió más información. El caso de José es como que no lo tenía bien claro. Pero bueno, por lo menos es como que siempre sirve. Yo pienso que hay que unir, ¿viste? Como, ¿viste? Hay que unir poquito. Y por todos los costados. Y en esas uniones surgen ideas, surgen luchas, surgen derechos, surgen un montón de cosas que permiten avanzar. Pero bueno, si cada uno está en su rinconcito y que es lo mismo que también nos ha permitido Moira, ¿no? Porque de diferentes modos nos hemos ido entramando y poder llegar a esto también, así que, bueno, agradecidas también. Y sí, totalmente. Así que, bueno, tenemos para ver el video de la entrevista, así que después seguimos charlando un poco y vamos a escuchar y a ver el video sobre Mireille Fano. Vamos a ver la entrevista. Nosotras mandamos con Sandra las preguntas justamente para que ustedes pudieran hacer la entrevista, así que bueno, y la traducción y todo el proceso que pudieron realizar. Qué trabajito que les mandamos. Mucho trabajo. Así que bueno. Pero bueno, interesante. Ahí vamos. Gracias. Bonjour Marielle, merci de répondre aux questions de nos camarades Irma Kaupan et Sandra Chagas de la radio Les Voix des Territoires en Argentine. Nous avons un grand intérêt pour partager quelques notions sur les sujets qui vous tiennent à cœur. Bonjour, je m'appelle Mireille Fanon-Modeste-France et je suis coacher de la Fondation Frantz Fanon. Connaissez-vous l'affaire de Acosta Martínez et autres cas comme celui-ci en Argentine? Non, du tout. C'est de 96. En fait, ce serait intéressant d'avoir le compte-rendu de la condamnation pour voir sur quoi elle est basée. Est-ce qu'elle est basée essentiellement sur les violences policières, mais aussi parce qu'il y a de la torture
Donc, qu'est-ce qu'ils disent à propos de la torture? Et est-ce que c'est condamné comme tel? Donc, ça engage la responsabilité quand même de l'État argentin. Et je ne sais pas maintenant, puisque ça date de 2020, il sera intéressant aussi de voir si le combat continue par sa famille, par des militants ou pas, parce que une fois qu'on a obtenu une condamnation, la Cour interaméricaine, elle dit le droit, mais la condamnation, elle n'est pas appliquée. En fait, il faut voir comment l'État argentin sera effectivement condamné. Je vous demanderai peut-être de m'envoyer un peu plus d'informations sur ça, parce que c'est vraiment quelque chose à suivre, et y compris d'ailleurs il faudrait voir aussi si lors de l'examen périodique universel de l'Argentine, cette condamnation de la Cour interaméricaine a été mentionnée, et quelle a été la réponse de l'État argentin. Donc ça veut dire qu'il faut que les militants, qu'ils soient mapuche ou afro ou même juste argentins, s'emparent de ce cas et continuent de mener le combat. Parce que c'est un combat. S'il y a effectivement une jurisprudence effective à l'égard de l'Argentine, c'est extrêmement important. Et surtout à l'heure actuelle où il y a un président quand même fasciste, d'extrême droite, carrément avoir une condamnation de l'État argentin pour torture et violence policière est quelque chose d'extrêmement important pour les luttes à mener. Ça, c'est vrai. Que les Nations Unies soient une instance raciste, ben oui, c'est pas étonnant. Alors je dirais pas que... Alors c'est un racisme beaucoup plus pervers, puisqu'il est en fait caché, et c'est un racisme paradoxal, on peut dire, puisque la carte d'identité des Nations Unies, c'est de lutter contre le racisme. Or, ils ne luttent pas réellement contre le racisme, puisque quand on lutte contre le racisme, on ne se contente pas de faire... de créer des postes d'experts particuliers sur la question du racisme ou de créer des groupes de travail, par exemple, sur les afrodescendants. C'est pas ça qui va changer le racisme, puisque le racisme, c'est la structure du capitalisme. C'est un élément structurel du capitalisme. Donc, si on veut lutter contre le racisme, on sait ce qu'il faut faire, c'est lutter contre le capitalisme. Donc, je crois que là... il y a une espèce de façon de ne pas régler les problèmes, parce que s'attaquer au capitalisme est beaucoup plus problématique, surtout dans un monde illibéral, que de s'attaquer. Il est plus facile de s'attaquer au racisme, parce que bon, on peut faire des déclarations, on peut faire des pétitions, on peut faire des journées contre le racisme. On peut organiser des conférences internationales contre le racisme. On voit très bien que ça ne change pas la situation, le niveau de racisme, et particulièrement dès lors qu'il y a une crispation économique et sécuritaire qui est portée par certains États, comme les États-Unis ou comme l'État d'Israël, qui ne cessent juste par leur position et par leur guerre permanente contre le peuple, ne cessent de radicaliser ceux qui ne demandent qu'à être radicalisés pour exprimer ouvertement leur racisme et le racisme institutionnel. Et parce qu'ils savent aussi qu'ils sont aidés en cela par le racisme institutionnel. Si un pays est raciste, c'est parce que les institutions aussi sont racistes. Donc il ne suffit pas de dire qu'on est antiraciste, il ne suffit pas de se donner la main, il ne suffit pas de se réunir tel jour dans toutes les rues du monde, dans toutes les villes du monde pour dire qu'on est antiraciste. Être antiraciste ne se déclare pas, ça se prouve aussi au quotidien, ça se dénonce, le racisme se dénonce au quotidien. Je pense qu'il y a eu ce qu'a fait Michelle Bachelet, et ça, pour moi, c'est très répréhensible de sa part, mais ça ne m'étonne pas d'elle. Elle a surfé sur le crime de George Floyd.
elle a versé des larmes. Donc tout d'un coup, ça a attiré l'attention de tout le monde. Du coup, il y a eu une espèce de déferlante contre l'assassinat de George Floyd. Mais des assassinats aux États-Unis, il y en a tous les jours. Et ça n'attire pas. Et d'ailleurs, maintenant, depuis George Floyd, d'ailleurs, on n'entend plus parler de jeunes qui sont, ou de moins jeunes, qui sont assassinés par la police ou la police des frontières. On passe sous silence. Là, on nous a parlé avec ICE, on nous a parlé de deux personnes, mais curieusement, c'était 2 personnes blanches. Quand même, je crois aussi, ça, il faut le remarquer, il y a cette espèce de centralité sur la victime blanche. George Floyd, c'est parce qu'en définitive, on l'a entendu appeler, dire que je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer. Les gens, et quelqu'un a pris aussi cette vidéo. Sinon, il y a une invisibilisation des meurtres des afro-descendants, et y compris en France. Enfin, c'est pareil. Si les gens ne sont pas là pour filmer, c'est pas la police qui va dire qu'elle a commis un crime à cause de la façon dont elle gère, ou elle ne sait pas gérer la violence que l'État, d'ailleurs, lui a autorisé à avoir. Parce que voilà le racisme structurel. Ce n'est pas tant que la police fasse usage de la violence, c'est que l'État autorise la police à faire usage de la violence. Et il y a dans notre... par exemple chez nous, et ça touche particulièrement les afro-descendants et les jeunes alors je sais pas, les jeunes arabes. Ouais. Donc voilà le vrai racisme institutionnel, parce que ça ne vise pas le blanc, mais ça vise les populations noires et arabes. Donc je crois que là, il faut essayer de voir ça comme dans un ensemble, et surtout pas de faire la politique de ceux qui veulent diviser pour mieux régner, de façon à ce qu'on mette les bons noirs d'un côté, les bons arabes d'un côté, et les mauvais noirs et les mauvais arabes d'un autre côté. Ça, c'est dramatique pour toutes les causes que nous défendons. Donc il faut revendiquer la visibilisation de l'affaire de Acosta Martinez, et je suis sûre qu'il y en a bien d'autres. On peut pas laisser... on peut pas choisir ces cas quand on est antiraciste. Tous les cas sont valables, quel que soit le niveau de violence exercée, quel que soit le résultat pour les familles, pour les gens qui ont été agressés. Il n'y a aucune raison qu'une justice raciste, une police raciste, une justice raciste, un État raciste ait le droit de tuer des citoyens. Ça nous amène à la question suivante. Croyez-vous qu'il y a un retour à l'esclavage des peuples autochtones et noirs, au colonialisme et au génocide par la faim, menant à notre extermination? Croyez-vous que l'antiracisme ne remet pas en question la société? Tout dépend aussi de la façon dont les gens qui se disent antiracistes prennent la question du racisme institutionnel. Et je suis désolée de le dire, je sais que ça ne fait pas plaisir, mais je suis désolée de le dire, les blancs, et y compris les blancs à gauche, les blancs antiracistes, ont parfois tendance à quand même choisir leur cause. C'est que dans notre monde raciste et capitaliste, la victime devient le coupable. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement impardonnable et inqualifiable, et qu'il faut dénoncer. Une victime est une victime, quelle que soit sa situation. Et je dirais, même ça se traduit aussi à propos de la Palestine. On choisit les Palestiniens qu'on va défendre. Non, le peuple palestinien est un peuple occupé illégalement par un État colonial qui occupe illégalement, qui viole l'ensemble des résolutions de l'ONU concernant la Palestine, mais aussi la torture, les conventions pour éviter la torture, le racisme, etc., la discrimination, enfin tout ils les volent. Le droit à la terre, le droit à la souveraineté, le droit à l'autodétermination, ils les violent absolument toutes. Il y a quand même des résolutions de l'ONU qui disent, il y a un comité d'ailleurs contre
pour les peuples colonisés, pour qu'ils sortent de cette colonisation. Donc il faudrait arrêter aussi selon son propre ressenti ou sa propre moralité, il faudrait arrêter de dire qu'il y a des personnes qui méritent plus que d'autres d'être défendues et des peuples qui méritent plus que d'autres d'être défendus. Ça nous met dans la situation où nous sommes actuellement. Et ça, c'est absolument dramatique. Donc il faut absolument réviser ça. Et je pense que c'est encore plus visible en Argentine et au Chili. Qui sont les occupants des territoires mapuches, que ce soit en Argentine ou au Chili? Ce ne sont pas les Mapuches qui occupent leurs terres ancestrales. Ce sont les colons qui sont arrivés, qui se sont installés dès le 19e siècle dans ces pays et qui ont décidé que les terres étaient à eux, alors que ces terres ne leur appartiennent pas. Donc, et ne leur appartiennent toujours pas. Avec la campagne du désert, c'est visible. Enfin, il y a un accord qui est trouvé et l'accord, bon, il est violé de manière effrayante. Et en plus, les terres maintenant sont vendues à des entreprises, à des transnationales ou à des pouvoirs qataris ou je ne sais plus si c'est du Qatar ou enfin à des pouvoirs en tout cas des pays arabes. On vend les terres qui ne vous appartiennent pas. Donc le choix n'est pas à faire de trouver le bon Mapuche, le choix est à faire de défendre le droit à la terre, de défendre les droits ancestraux, de défendre le droit coutumier, de défendre la souveraineté et l'autodétermination du peuple Mapuche sur sa terre. Il n'y a pas un retour à l'esclavage, là, maintenant, mais il y a un retour à la doctrine de l'esclavage, à la doctrine de la marchandisation des corps. Et on le voit particulièrement avec les guerres, par exemple, qui sont menées en Palestine, où tout compte fait, les corps palestiniens ne coûtent rien, mais il y a un mort israélien, et là, toute la planète s'enflamme. Il y a 70 000 morts, et certainement plus, 70 000 morts palestiniens. Bon, c'est beaucoup, mais c'est tout. Et c'est pourtant, un corps est un corps, une vie est une vie. Et ce n'est pas moi qui le dis ça, une vie est une vie. C'est dans la charte des Mandingues du royaume du Mali du XIIe siècle. Il est bien dit qu'une vie est une vie et que personne ne peut mettre en esclave quelqu'un d'autre. Donc, on s'aperçoit quand même que la question de l'esclavage n'est pas nouveau, mais qu'il y avait déjà des peuples qui avaient réfléchi à la tragédie qu'est l'esclavage. Et ce qui nous reste de tout ça, c'est la doctrine de l'esclavage, c'est-à-dire le fait que des corps ne comptent pas. On voit bien que l'idéologie, la doctrine de la préférence blanche existe toujours. Et on le voit aussi dans ceux qui nous gouvernent, ici qui nous gouvernent. Ce sont essentiellement des Blancs. Dans vos pays, en Argentine, Chili, ce sont essentiellement des Blancs. Tous ces gens-là n'ont rien inventé, hein. Ils ne font que suivre ce qui a toujours été fait par les croisades, par les Visigoths, les Huns, et par les colons. Les colons, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont volé les terres, détruit les cultures ancestrales, remplacé par des monocultures, et se sont installés en disant « ça c'est à moi ». Mais la France l'a fait, la France est toujours... Dans les colonies françaises, la France, les institutions françaises sont installées sur des terres qui n'appartiennent pas à l'État français. Ce sont des terres volées et acquises par le crime. Donc un jour, il faudra bien qu'elles payent. Que tous ces peuples-là payent. Alors, la doctrine des plantations, c'est assez simple. C'est en fait, on vient, on vole une terre, on en chasse les habitants, pour la cultiver, on va en chercher d'autres et on installe des monocultures parce qu'on sait que ça va rapporter. Grosso modo, c'est ça. Hein. Donc, monoculture de la canne à sucre, monoculture de la banane et peut-être de la vanille à Madagascar ou autre. Mais après, on vire les gens et on s'installe chez eux. Mais que fait l'État argentin ou l'État chilien quand il essaye, par les armes, par des actes de terrorisme d'État,
quand il essaye de déloger les Mapuches de leur terre. C'est ça, c'est pas plus, ni plus ni moins, c'est ça. Parce qu'ils savent très bien qu'ils vont à la place des cultures ancestrales, du respect de la nature, de la rivière. S'ils la veulent, c'est pour installer une centrale électrique. S'ils veulent des terres, c'est pas pour mettre des légumes biologiques, c'est juste pour mettre les eucalyptus ou des pins. Les eucalyptus, on sait tous que ça meurtrit la nappe phréatique, ça l'assèche totalement, alors que les pins ancestraux qui sont là n'ont jamais asséché les nappes phréatiques. Donc on voit bien que ce qui les intéresse, c'est de remplacer pour le profit. Et avec ça, se met en place aussi des transnationales qui viennent gérer soit les cultures de peupliers pour la pâte à papier, soit les centrales électriques, soit l'eau avec Mekorot, qui assure la gestion de l'eau en Palestine. Et c'est une entreprise israélienne quand même, sachons-le. Donc il faut bien la boycotter. D'une façon ou d'une autre, il faut la boycotter. Voilà. Donc, le peuple mapuche est totalement colonisé. Et il n'y a pas de discussion à avoir. C'est un peuple colonisé au sens stricto sensu et violent du terme. Je pense que pour moi, la chose que je leur dirais, si franchement on était sérieux, et je pense que là maintenant aujourd'hui il faut vraiment être sérieux parce qu'on est devant une menace d'embrasement très importante qui auront forcément des répercussions à droite à gauche, même si on fait semblant que ça n'en est pas, ne serait-ce que sur le plan du coût de la vie. Bon, donc ça va jeter tous les gens qui sont racisés dans une pauvreté encore plus grande. Donc je pense que la seule chose qu'on pourrait dire, c'est d'abord de s'obliger à la résistance, et pas n'importe laquelle. Alors il y a plusieurs sortes de résistance, mais enfin bon, dans nos pays, déjà résistons, montrons notre résistance au fait que la France a déjà détruit des drones iraniens alors que la France n'est pas entrée en guerre, mais maintenant de facto, puisqu'elle a détruit, nous sommes en guerre. Elle a envoyé un navire, le plus grand navire de la France, etc., là-bas. Donc on devrait être dans les rues et dire non, et être devant les ambassades et devant le ministère des Affaires étrangères pour dire non à l'envoi de drones, non à l'envoi d'un navire de guerre dans l'espace iranien ou proche de l'espace iranien. La question de la guerre en Iran cache son jeu. C'est quand même la réorganisation du Grand Moyen-Orient avec Israël comme force avancée de la démocratie, de leur démocratie quand même cadrée par la white supremacy, parce que c'est quand même ça aussi. Il faut bien voir que tous ces peuples qui ont en religion l'islam, que ce soit l'Irak, l'Afghanistan, l'Iran maintenant, une partie du Liban, la Syrie, la Jordanie, tout ça doit, dans leur tête de meurtriers, de criminels exactement, ça leur appartient et ça doit revenir à Israël, qui sera le bras avancé de la démocratie white supremacy et de la modernité eurocentrée. Donc je crois qu'il faut bien faire attention que ce qui se passe maintenant est une véritable recomposition du monde, et j'en veux quand même pour preuve. Il y a des événements qui se sont passés sous silence, que personne ne regarde, et particulièrement dans nos mondes blancs européens. Ça, franchement, ça n'existe pas. Il y a, et je parle de l'Argentine aussi et du Chili, parce que la majorité des populations se considèrent comme européennes et chrétiennes.
il y a quand même des choses qui se passent en Haïti qui sont extrêmement préoccupantes. Il y a 3 navires de l'armée nord-américaine qui sont face à Haïti. Et pour obliger, d'une certaine façon, pour menacer l'État haïtien de devoir signer, ce qu'il a fait d'ailleurs, de devoir signer une forme de reconnaissance de dette avec une entreprise transnationale qui s'appelle Evergreen System, Limited System, quelque chose comme ça, qui est une entreprise de sécurisation et qui va donc contrôler les frontières, etc., pour 570 millions de dollars que n'a pas évidemment l'État haïtien. Ils ont aussi, il y avait un conseil de transition qui avait été mis sur place et qui travaillait pour mettre en place des élections. Ce conseil a été destitué, il n'y aura donc plus d'élections prévues, mais en revanche, il y a un nouveau président dépendant complètement des États-Unis qui vient d'arriver. Et cette situation, c'est pour ça que je dis que la doctrine de la colonie et de la colonie et de la plantation n'a toujours pas cessé, puisque en définitive, c'est ce qui s'est passé. Des bateaux, une flotte de bateaux devant la baie de Port-au-Prince, dans la baie de Port-au-Prince, pendant plusieurs mois. C'est ce qui s'est passé en 1825, quand la France a imposé de force la signature d'une reconnaissance de dette totalement illégale. Et cette reconnaissance de dette, à l'époque c'était en francs lourds, mais en francs, en euros actuels, c'est exactement le même montant que celle que vient d'imposer les États-Unis à Haïti. On voit bien que la doctrine de la colonisation et de la plantation continue. Ça n'a pas changé. Ce qui prouve bien, s'il fallait encore insister, que notre système capitaliste est basé sur le racisme et que ce qui s'est mis en place dès le XVe siècle ne va pas s'arrêter, puisque c'est les fondements même de ce système capitaliste raciste. Alors sur les réparations, oui, bien sûr. Je pense que, moi, je suis convaincue de ça, mais je pense qu'à l'heure actuelle, le technofascisme est beaucoup plus grave, est un ennemi beaucoup plus grave pour l'ensemble de nos peuples que d'obtenir des réparations. Mais en même temps, disant ça, j'ai l'impression que si on veut s'en sortir, il faut bien passer par l'étape des réparations, parce que ce serait un moment de remettre en cause ce système de désordre du monde qu'on a depuis le XVe siècle. Ce serait peut-être un moment de remettre sur pied, et d'ailleurs on le voit bien, sur l'intersubjectivité, l'altérité, ça n'existe plus. On est passé du collectif à l'individualisme, plus. Donc un processus de réparation politique pourrait permettre de réfléchir à ça. Mais en même temps, c'est vrai aussi, on est bloqué là, parce que si on dit déstructurer, délégitimer le capitalisme et le racisme institutionnel, on n'a pas de modèle alternatif pour l'instant. On n'en a pas. Je crois qu'il faut... ça nous oblige, le moment qu'on vit actuellement nous oblige peut-être à considérer nos luttes, non pas comme des luttes isolées les unes des autres, déconnectées les unes des autres, mais totalement connectées, interconnectées, et peut-être aussi, sur la question des réparations, penser à Haïti, parce que si ce pays est vendu à une entreprise privée, qui sera le suivant ? Les pays de la Caraïbe, mais moi je m'inquiéterais pour eux, parce qu'ils ont une économie proche de zéro, enfin en tout cas en très très grande difficulté. Et donc si demain une entreprise dit ben voilà, moi je vais m'occuper de ça, mais vous me devez tant, on sait que Haïti ne pourra jamais rembourser ces 560 millions d'euros, jamais, puisqu'elle a mis des années à pouvoir rembourser en partie la dette illégale. Donc
Donc, il me semblerait que si on devait réfléchir à peut-être penser le monde autrement, ça devrait être justement à partir de la restitution de la dette illégale d'Haïti, imposée par la France. Il me semblerait que ce serait à partir de là qu'il faudrait penser à un remboursement de cette dette illégale et surtout à une alternative économico-politique. Seguimos en Voces de los Territorios. Este es un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Estábamos viendo la entrevista que se logró hacer a Mireille Fanon, realmente agradecidas por toda una cantidad de cosas que nos quedan dando vueltas, que vamos a seguir, ¿no? Repreguntándonos, y también está bueno poder escucharla, y una persona que ha luchado y que lucha por el antirracismo y bueno, con todo un bagaje, ¿no? Sí, nos deja muchas interrogantes interesantes para poder analizar. Creo que hay frases así como para hacer placas, entendiendo desde qué lugar está hablando, y también nos queda esa cuestión, ¿no? Saber que ella no sabía de este caso, que habló del caso ya generando jurisprudencia en el 2020, ¿no? Plena pandemia, ¿no? Justamente meses antes asesinan a George Floyd, ¿no? En marzo, y la condena sale el 31 de agosto del 2020. Pero ¿vemos un videito? Bueno, sí. Vamos a ver el video es un video de José Delfín, de quién era él como activista, como activista del pueblo negro, porque de eso tenemos que hablar. Nosotros somos negros, afrodescendientes a partir del 2001, de Durban. O sea que, y para llegar ahí, mucho hemos caminado. Lo que significa esto, tener derechos, ¿no? Porque como personas de la negritud, mucho tiempo, ni derechos, ni nada. Como estaba hablando ella sobre el tema de la esclavización, de ahí venimos. Así que, bueno, me parece que es un gran logro esta entrevista y te la agradezco muchísimo. Agradecemos mucho. Agradecemos. Sí, muchas gracias. Vemos el videito. Gracias. El 14 de octubre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia histórica, declarando a Argentina responsable por la violación de múltiples derechos humanos, en el caso de José Delfín Acosta Martínez, un ciudadano uruguayo y afrodescendiente. Este fallo se produjo tras el reconocimiento total de responsabilidad por parte del Estado argentino, que aceptó su culpabilidad en la detención ilegal, arbitraria y discriminatoria, así como en la posterior muerte de Acosta Martínez. La conclusión marcó un reconocimiento internacional histórico en un país con profundas cuestiones de invisibilización del racismo y de la presencia de negros y afrodescendientes. José Delfín Acosta Martínez fue arrestado en la madrugada del 5 de abril de 1996, tras salir de una discoteca en el centro de Buenos Aires. Los oficiales de policía alegaron que se encontraba ebrio y lo condujeron, junto con otros 2 afrodescendientes, a una comisaría. Mientras estaba detenido, Acosta Martínez sufrió una serie de golpes que obligaron a llamar a una ambulancia. Lamentablemente, falleció en el camino al hospital. El caso se cerró 2 veces, con la constatación de una autopsia realizada en Argentina y versiones policiales contradictorias. La primera afirmaba que José tuvo un ataque epiléptico, a pesar de no tener epilepsia, y la segunda, que él mismo se golpeó hasta provocar su propia muerte. Tras lograr repatriar el cuerpo, las autopsias realizadas en Uruguay comprobaron que la causa de muerte fueron los golpes sufridos. También se revisaron las conclusiones de los estudios argentinos. La cantidad de drogas registradas en el cuerpo de José era proporcional a un estado de coma. La Corte determinó que Argentina había violado los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la igualdad y no discriminación de José Delfín Acosta Martínez. Asimismo, el Estado fue considerado responsable por la violación a la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de los familiares de la víctima, incluyendo su madre, Blanca Rosa Martínez, y su hermano, Ángel Acosta Martínez. En su sentencia, la Corte concluyó que Argentina
había violado varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre ellos se encontraban el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad personal y sus garantías, y la igualdad ante la ley. También se violaron los artículos relacionados con la obligación de respetar derechos y adoptar decisiones de derecho interno. Mi hermano interviene en defensa de otras personas que eran arrestadas por el color de piel. También lo arrestan a él, porque mi hermano en realidad ni siquiera conocía a esas personas. Hubo discriminación, persecución, racismo. La contestación del Estado ha sido seguir diciendo que esto no pasó. Y me parece muy grave porque los representantes en materia de protección de los derechos humanos tienen que hacer cumplir las leyes, investigar, ver lo que sucedió. Por eso llegamos a la Corte, porque yo sentía que no teníamos garantía. Porque cuando el Estado ofreció hacerse responsable, que después no cumplió, yo no hubiera venido acá si hubiera cumplido el Estado con esas garantías. Pero tuvimos que venir acá por esa falsa de garantía. El incumplimiento, las mentiras. Porque no es solamente que la policía asesina, es cómo entra en complicidad el juez, el cuerpo médico forense, es muy complicado. Se implicó el laboratorio de psicología, la ambulancia. La policía, más allá de la denuncia que supuestamente se había realizado, no tenía motivos, a mi entender, para llevar los detenidos, ni a nuestros amigos, ni sinceramente ni mucho menos a José. Y a José por intervenir, salir en defensa de ellos, afirmando que se los estaban llevando detenidos porque eran negros. No había otro motivo. No estaban diciendo que se lo estaban llevando por averiguar antecedentes, ni motivo otro. Yo creo que la situación estaba tensa en el sentido de que la gente estaba presionando para que no se los llevaran detenidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Argentina implementar varias medidas de reparación, incluyendo capacitar a las fuerzas policiales sobre el carácter discriminatorio de los estereotipos de raza, color, nacionalidad u origen étnico, implementar mecanismos para registrar detenciones arbitrarias basadas en perfiles raciales, especialmente contra personas afrodescendientes, construir un monumento en honor a José Delfín Acosta Martínez en el Parque Lezama, en San Telmo, donde se realizaba la cuarentena de los esclavizados africanos llevados a Argentina. Instalar cámaras de filmación en todas las comisarías de la ciudad y capacitar a la policía sobre discriminación racial. Seguimos en Voces de los Territorios. La verdad que ha sido un programa maravilloso. Muchas gracias, Silvina. Gracias por todo el trabajo que hicieron. Gracias a María Luisa. Gracias también, Sandra, por la lucha. Y bueno, la verdad que lo que quieran compartir y decir. Sí, me gustaría, primero que nada, mandarle un saludo a Ángela Acosta Martínez, mi hermano de la vida también. Yo a José lo conozco desde los 9 años a ambos, allá en Uruguay. José era muy amigo de mi hermano, así que prácticamente ellos estaban siempre juntos, estoy hablando desde chico, ¿no? Y a veces no hablo de estas cosas, pero también compartíamos, fuimos al colegio juntos. A los 12 años nos cruzamos los tres, yo soy un poco menor, pero los tres en la misma aula, por ejemplo. Y después, bueno, como éramos muchos negros en una misma aula, las maestras nos separaron a todos. Esa era la política que hacían en esa época también. Y bueno, nos reencontramos acá en Buenos Aires, y lo que hacíamos y lo que seguimos muchos de nosotros es estar con nuestra cultura de matriz afro, que tiene que ver con todo lo ancestral, ¿no? Candombe, para nosotros candombe, el tango, tocar tambor, capoeira. Ese era José, que difundía nuestra cultura y aparte de ser también una persona comprometida con los derechos del pueblo negro, porque no éramos afrodescendientes cuando él lo asesina. Faltó mucho tiempo para llegar a tener esos derechos. Muy reciente.
¿no? Sí, del 2001, hace poquito. Si lo pensamos en términos de lo que sucedió y lo que veíamos hace un rato, que también comentaba Miriel, que comentaba lo de Haití y el tema del dinero y el tema de la esclavización. Somos hace poco afrodescendientes realmente, con esos derechos que todavía están siendo vulnerados sistemáticamente por el racismo. Yo pensaba que en Uruguay era un poco más avanzado la temática. No, hay, viste, lo dijo ella y es así, hay múltiples formas de racismo. Hay algunas leyes que puede que sí, pero realmente el racismo, ese que no se ve y que existe, se nota en todo. Lo vas a notar si vas a buscar un trabajo actualmente también. Es algo que evidentemente está instalado, por eso yo actualmente hablo de lo que nos están haciendo padecer, que nosotros lo padecimos, el genocidio, bueno, pero ahora estamos padeciendo un genocidio del hambre. El hambre nos va a tocar a todos, porque está transversalizando todas las estructuras, ¿no? Aquel que tenía un buen trabajo hoy ya no lo tiene, y el que no tiene un trabajo no lo tiene ni lo tendrá si seguimos en esta... Y aparte, si tenés un trabajo va a ser precarizado. Todo es precarizado. No son los trabajos que tuvimos. Nosotros venimos de otra época. Todo se dio vuelta. Y bueno... perdón. No, quería terminar en eso, decir que bueno, este próximo 5 de abril de este 2026 se cumplen 30 años del asesinato de José Delfín y vamos a estar haciendo una convocatoria en Parque Lezama, va a venir el hermano, vamos a estar ahí recordándolo, porque una de las fotos que está ahí, él está en Parque Lezama tocando el tambor. Así que, y hay muchos que están ahí que eran niños y ahora algunos hasta tienen su propia comparsa y su propia gente. Antes no había comparsa, antes era solamente las personas de la comunidad, ahora hay un montón de candombe y comparsas por todos lados como siempre hubo en Uruguay. Qué bueno. Mi primer proyecto de película fue sobre el candombe en Uruguay. Cuando tenía 18, 20 años. Qué bueno. Lo tengo que ver, ¿eh? Me lo vas a tener que pasar. La próxima lo difundimos. Sí. Dale. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, nos encontramos el martes próximo. Peucayal. En Caput, a Diego Maradona, pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande.